Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo Chapa, soy un evangelista que se encuentra aquí en Ottawa, Canadá. He dejado un mensaje, una predicación, para que si tú ya estás o perteneces a una iglesia o ya estás en los caminos de Cristo, pues este mensaje te puede servir para volver a renovar las fuerzas en el camino de Dios. Y si aún no estás ahí, estás buscando una esperanza, estás buscando una señal en el cielo que te motive a hacer un cambio, a venir a Cristo, este mensaje es para ti o para alguien de tu familia o para alguien que conozcas que necesita escucharlo. No olvides dejar tu seguirnos, dejar tu comentario. Quiero saber qué piensas. Compartir el video nos sería de gran ayuda para que podamos seguir creando contenido y podamos seguir evangelizando a más personas. Dios te bendiga y disfruta el mensaje. Cuando Jesús vino a este mundo nos dejó mandamientos muy claros. Uno de ellos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Otro de ellos: cuando alguien quiera hacerte daño, muéstrale a tu enemigo la otra mejilla. Si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2 millas. La gran comisión se trata de un mandamiento, porque el legado de Jesús no viene en sugerencias. El legado de Jesucristo no vino a este mundo a dejarnos una lista de cosas que podríamos hacer. Él nos vino a enseñar a cómo vencer el mundo. Jesucristo nos dijo: sean santos porque yo soy santo. En la Biblia, 269 veces se menciona la palabra discípulos y solo 3 veces se menciona la palabra cristiano. En Mateo 28, del 19 al 20, Jesús dijo: ir a las naciones y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto nos hace un llamado a la evangelización. Esto nos hace un llamado a compartir el mensaje de vida. Cuando nosotros nos congregamos, vamos a una iglesia, leemos la Biblia, incluso oramos, ayunamos, tal vez seamos discípulos que creemos nosotros que somos ejemplares. Pero si no estamos compartiendo el Evangelio, si no estás tocando la puerta de tu vecino, si no estás tocando a la puerta de tu familiar que no cree en Jesucristo para decirle que hay una esperanza, para decirle que todo el infierno que está atravesando se puede terminar, muy seguramente no estás siendo el discípulo que estás llamado a ser. Y es que para poder hacer discípulos hay que primero ser un discípulo, mostrar el carácter de Jesucristo en tu persona. Recuerda que Jesús, cuando estaba en la cruz, una de las últimas frases que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mostró el amor de Dios, mostró el amor de Jesucristo, mostró la justicia de Dios, una justicia en el nuevo pacto, que es una justicia que está basada en el perdón, en la misericordia y en el amor. Porque a pesar de haber sido humillado, haber sido linchado, crucificado en una cruz, hasta en esos últimos momentos Jesús le estaba pidiendo a Dios Padre que tuviera misericordia de aquellos de los que le estaban haciendo daño, donde nos muestra el carácter de Jesús. Amar. Jesucristo amaba incondicionalmente. Jesucristo te amó tanto que decidió aceptar ese castigo en la cruz. Él pudo haber cambiado todo en un instante. Aquellos fariseos, uno de ellos le decía: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas? La Biblia dice que fue crucificado junto a otros 2 hombres. En aquellos tiempos, aquellos que eran crucificados, aquellos que eran puestos en una cruz, eran los peores delincuentes, la peor amenaza para la población romana o judía. Uno de ellos le dijo:
Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas? Y el otro le respondió: déjalo en paz, ni siquiera porque estás en la misma condición puedes tener respeto. Y le dijo a Jesús: Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. La respuesta de Jesús es impresionante, porque estamos hablando que aquel hombre pudo haber sido un asesino, un violador, un ladrón. Tal vez pudo haber sido el peor ejemplo de delincuente. Eso me hace pensar en muchos de nosotros. Sin embargo, la respuesta de Jesucristo fue: de cierto te digo que hoy entrarás conmigo al paraíso. ¡Pum! Dios estaba perdonando a un hombre que no tuvo discipulado, que nunca se congregó. Dios estaba perdonando a un hombre que no fue bautizado. Dios estaba perdonando a un hombre. ¿Por qué? Ya estaba lleno de pecado. Quizás ese hombre merecía estar en la cruz, mucho más de lo que tal vez nosotros mismos en este momento que estamos viendo este video merecemos. Pero ¿por qué Dios lo estaba perdonando? Solo por gracia. Porque el nuevo pacto se trata de amor, de perdón, de misericordia. Y a muchos esto les vuela la cabeza, a muchos cristianos. A muchos cristianos religiosos que no comprenden cómo es que muchos van a ser perdonados, tal vez en los últimos momentos de su vida. Muchos van a ser perdonados cuando vengan al Evangelio, cuando se entreguen a Jesucristo. Muchos que en este momento tú crees que no merecen perdón, sin embargo va a haber muchas sorpresas porque van a ser perdonados. Y ese es el carácter de Jesús. El amor de Jesucristo es un amor incondicional, un amor que no equivaldría a la justicia humana, porque si somos justos, aquel hombre de la cruz que fue perdonado tan solo por preguntarle a Jesucristo si se acordara de él cuando viniera en su reino, estaba demostrando fe. Tan solo con esa pregunta estaba reconociendo a Jesucristo como Salvador, estaba reconociendo a Jesucristo como su Redentor. Sin ningún discipulado, sin ningún pastor, sin ningún liderazgo, sin ninguna iglesia. Y Jesús lo perdonó, no dudó en perdonarlo. Esa es la justicia de Dios. Esa es la buena nueva del Evangelio. Hay muchas personas que no se acercan a Cristo porque la religión les dice que para acercarse a Él tienen que dejar de pecar, que para acercarse a Dios tienen que dejar de beber, tienen que dejar de drogarse, tienen que dejar de tatuarse. Yo te voy a decir algo. Cuando yo vine a Cristo, al principio me llenaron de mucha condenación. Al principio me dijeron: los cristianos no bailan, los cristianos no toman, los cristianos no celebran. ¡Wow! Era para mí en un principio difícil ser cristiano. Sin embargo, Dios nunca me pidió que dejara de hacer todo eso. Dios nunca me pidió que dejara de beber, que dejara de bailar, que dejara de escuchar música mundana, que dejara la pornografía. Dios nunca me dejó que dejara la lujuria, que dejara de drogarme. Él nunca me preguntó por esas cosas, pero yo las entregué. Conforme fui conociendo a Jesucristo, como fui conociendo el amor de Dios, como fui volteando al cielo para buscar las señales en el cielo, como fui poniendo mis rodillas, levantándome a las 3 de la mañana, leyendo la Biblia, escuchando alabanza. Fui conectándome con el Espíritu Santo. Fui conociendo a Dios. Fui construyendo una relación. Al principio escuchaba mucho la frase: Jesús es relación y no religión. Pero no entendía cómo construir esa relación. Fue a través de hincarme cada mañana, fue a través de darle las gracias por permitirme tener otra nueva oportunidad
de comenzar mi día, de hacer las cosas diferentes. Fue por agradecerle cada plato de comida que puso en mi mesa. Fue cuando me di cuenta de cada latigazo que recibió Jesucristo. Fue cuando me di cuenta que cada uno de mis pecados los había cargado Jesús. Fue cuando me di cuenta que cada mentira, que cada fraude, que cada falla que yo tenía en mi vida habían recaído sobre la espalda de aquel que me había amado con todo su corazón, como para dar la vida por mí. Así fue como un día en la iglesia a la que yo pertenecía, un día, sin que Dios me lo preguntara, yo me hinqué en el altar. Yo le empecé a entregar todas esas cosas. Yo le dije a Dios: arráncame las ganas de beber, de pecar. Arráncame la pornografía. Arráncame la música secular. Pero comprendí lo que significaba la gracia. Comprendí el amor de Dios. Porque pude vivirlo. Porque pude mirar al cielo y empecé a ver las señales. Porque cada oración que yo hacía era respondida. Muchos cristianos que llevan mucho tiempo en el evangelio, pero la piel se les ha hecho dura, porque escuchan prédicas y prédicas y prédicas. Conocen la palabra de Dios, conocen predicadores, conocen doctrinas, evangelistas, pentecostales, qué sé yo, la Asamblea de Dios. Conocen mucho de religión, pero conocen poco de Cristo. Sí, yo sé que esto va a incomodar a muchos, pero hay muchos cristianos que llevan mucho tiempo en el evangelio y se han hecho de piel dura hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios ya no penetra en ellos, porque se han acostumbrado a escucharla, se han acostumbrado a ir a las iglesias cada domingo, se han acostumbrado a cantar una alabanza, pero se olvidaron de hacer la palabra. La palabra no solamente es para escucharse. La Biblia dice que la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Pero una fe sin obras es una fe muerta. Esto significa que si no llevas esta fe a la acción, que si no sales y compartes el evangelio, que si no sales y ayunas, que si no oras, que si no te conectas con Dios, si tienes la oportunidad de estacionarte en doble fila, pero no lo haces porque sabes que no es correcto. Si tienes la oportunidad de romper una regla, por más mínima que parezca como pasarse un alto, pero no lo haces porque sabes que a Dios no le gusta el mal, le gusta el orden, le gusta la bondad, le gusta el amor. Cuando te das cuenta que tienes que perdonar, que tienes que dejar de cargar cosas que llevas arrastrando durante mucho tiempo. Cuando te das cuenta que tienes que pedir perdón. Es ahí cuando comienzas a entender la gracia. Es ahí cuando le entregas a Dios aquellas cosas que la religión decía que necesitabas hacer para acercarte a Cristo. No me malinterpretes. No te estoy invitando a que entres a una iglesia que sigas pecando. No te estoy invitando a que leas la Biblia y que cerrando la Biblia te vayas y te refugias en la pornografía. No te estoy invitando a eso. Yo comprendí una cosa. Dios no te limpia para llamarte. Dios te llama para limpiarte. Y lo hace con amor. La palabra no regresa vacía. La Biblia dice que la palabra es como la lluvia. Cae sin preguntar y no regresa vacía. La lluvia no pide permiso para caer, así como la palabra de Dios no pide permiso para transformar. A través de escuchar la palabra empezó mi transformación. A través de escuchar la palabra reconstruí mi matrimonio. A través de escuchar la palabra reconstruí la relación con mis hijos. A través de escuchar la palabra dejé de beber y de drogarme. Me hinqué ante los pies de Cristo y le pedí que me quitara todas esas cosas. Yo, por amor, se las entregué. Porque entendí la gracia. Porque entendí lo que significaban mis pecados para Jesucristo. Y por amor a Dios,
Yo mismo entregué mis cargas. Por eso hoy te quiero decir que la gran comisión, ir a las naciones y hacer discípulos, no es una sugerencia, es un pacto de amor. Porque aquel que vive para Dios, aquel que entrega su vida para Dios, aquel que entrega su tiempo, su dinero, su esfuerzo, aquel que está dispuesto a salir a las calles a predicar el evangelio, aquel que está dispuesto de ir a buscar al más necesitado, aquel que está dispuesto de no ponerle excusas al llamado de Dios, Dios está dispuesto a vivir para Él. La Biblia dice que si el justo cayera 7 veces lo vuelve a levantar Jesucristo. El justo para Dios es aquel que le ha entregado su corazón, su vida. Hay mucha gente allá afuera que está sufriendo. Mucho tiempo yo estuve enojado con los cristianos porque yo escuchaba que hablaban de un infierno. Yo escuchaba que hablaban y predicaban que después de la vida, si no te acercabas a Dios, venía el infierno. Antes de conocer a Cristo, yo vivía un infierno. Antes de conocer a Cristo, mi matrimonio estaba destrozado. Mi familia estaba separada. No tenía rumbo, estaba vacío. Estaba viviendo un infierno. Por eso le decía a los cristianos, ¿cómo me puedes hablar de un infierno? ¿Acaso toda la vida has vivido en una iglesia? ¿No te das cuenta que el infierno está en nuestra tierra? Es ahí cuando comprendí, cuando empecé a conocer a Dios, que el amor de Cristo no era para que yo le sirviera, que el amor de Cristo no era para que yo ocupara un lugar más en una iglesia, que el amor de Cristo no era para que yo diera un diezmo o una ofrenda, tomara un discipulado. El amor de Cristo era la misma manera, o Él me ama de la misma forma que amó a aquel hombre en la cruz, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por amor Dios, y quiero enfatizar esto, por amor Dios, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo amor que perdonó a aquel hombre, era el mismo amor que Dios estaba dándome a mí, buscándome y llamándome a sus pies para liberarme de ese infierno. Los alcohólicos anónimos dicen en el 12º paso, darte a otro ser humano. Se resume el 12º paso a mantenerte pasando el mensaje de vida. De esa misma manera te mantendrás ocupado. Cuando sales a buscar a otro que ha perdido, cuando sales a buscar a la oveja perdida, cuando sales a buscar a aquel que no conoce a Jesucristo, eso te mantiene ocupado en los asuntos de Dios. Eso te mantiene ocupado en los negocios de Dios. Y de esa manera te alimenta a ti mismo. Los alcohólicos anónimos le llaman el 12 paso. Los cristianos le llaman evangelizar. Cuando tú transmites la palabra de Dios, puedes ayudar a liberar a alguien del infierno. Y créeme, Jesucristo es el más interesado en ir a liberar a esas personas. No necesitas mirar al cielo cuando compartes la palabra para saber si de verdad Dios quiere que liberes a esa persona, porque tú no la vas a liberar. Jesucristo y el Espíritu Santo son los que van a actuar por ti. Jesucristo es el más interesado de ir a buscar al perdido, de ir a buscar al necesitado. Jesucristo es el más interesado de que vengas y entregues las cosas que te esclavizan, que sometas tu carne, que sometas tu pecado. Por eso Jesucristo te dio el poder para someter tu pecado. Jesucristo te dio el poder y la autoridad para que te levantaras en su nombre y le dijeras al pecado ya no más, para que ayunaras, para que oraras, para que te conectaras en la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Él es el más interesado. Él es el más interesado en que tú salgas
y que prediques el evangelio, que tú salgas y que busques a tus vecinos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, que busques la manera de hacer discípulos, pero sobre todo de ser un discípulo. En Mateo 28, del 19 al 20, le llamamos la Gran Comisión. Y créeme que el más interesado porque hoy te levantes y que compartas esta palabra, que compartas este video, es Jesucristo. Jesucristo te hará libre. Dios te bendiga. No olvides seguir y dejar tu amén si así lo crees.